Buenos días, muchachos. Tal como todas las semanas, a continuación una clase de ejercicios basada en la clase de óptica que tuvieron todos los quintos años con el profesor Félix y quinto año de conmigo la semana pasada. Vamos a recordar un poco lo que fue esa clase teórica donde vimos que la interferencia era un fenómeno que podía ser visualizado a través de del experimento de doble rendija de Young. En ese experimento, una fuente luminosa se coloca se hace pasar, se divide a través de un sistema de doble rendija y se proyecta sobre una pantalla, y la proyección en la pantalla al final se observa que hay zonas luminosas y zonas oscuras. Ese es el patrón, a esto se le llama el patrón de interferencia. Y la forma para poder determinar las distancias entre las zonas brillantes o entre las zonas oscuras está dada por la construcción geométrica de Young. En este día de hoy vamos a hacer ejercicios respecto a esa distancia, cómo determinar esa distancia entre franjas. Y recordemos que para calcular la distancia entre franjas utilizamos la ecuación dada por la distancia y, ok, esta y que está acá, está dada por n, que es, si es el número de orden, 0, 1, 2, multiplicado por lambda y multiplicado por la distancia a la pantalla y dividido entre la distancia entre las rendijas. Eso es cuando ocurre interferencia constructiva, es decir, cuando aparecen las zonas brillantes. Si hay interferencia destructiva, es decir, que estamos en presencia de las zonas oscuras, para calcular esas distancias utilizamos esta ecuación. Esta ecuación, que está dada de la misma manera que la ecuación de las zonas brillantes, pero en vez de nada más multiplicarse por el número de orden, se multiplica por el número de orden más un medio. Ahora bien, vamos a seguir con el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice: un sistema de doble rendija cuya distancia D es igual a 0,05 milímetros tiene una pantalla de observación a 1,5 metros. Si la franja brillante de segundo orden está a 4,6 centímetros de la línea central, determina la longitud de onda y B, la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas. El procedimiento que vamos a aplicar es, para determinar la longitud de onda, como sabemos que el máximo de orden 2 está a 4,6 centímetros de la línea de orden 0, aplicamos la ecuación de distancias entre franjas y se despeja lambda, simple. Y para la parte B, la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas es la de segundo orden entre 2, o aplicando la ecuación de distancia entre franjas con n igual 1. Entonces, resolvamos el ejercicio. Los datos que tenemos y las fórmulas que vamos a aplicar son: la distancia entre rendijas es de 0,05 milímetros, que es 5 por 10 a la menos 5 metros. La distancia de la pantalla es de 1,5 metros y la distancia Y entre franjas brillantes es de 4,6 centímetros entre la de segundo orden a la línea central. Ahora bien, la fórmula para determinar la distancia entre franjas cuando son brillantes es y máxima o brillantes es igual a la y en número de orden, y esa va a ser igual al número de orden multiplicado por lambda multiplicado por la distancia a la pantalla y dividido entre la distancia entre rendijas. Ok, ahora bien, vamos a determinar la longitud de onda, aplicamos esta ecuación que está acá, despejando lambda. Y si despejamos lambda, multiplicamos, pasamos la distancia entre rendijas multiplicando con la y dividimos n entre r.
Y como tenemos el dato de la longitud de la franja brillante, de la Y, en el segundo orden, entonces ya sustituimos por 2 y utilizamos la distancia Y a esa referencia que tenemos allí. Sustituyendo los valores, tenemos que la longitud de onda es de 766 nanómetros, la cual está en el espectro de la luz roja. Ahora bien, si nosotros queremos determinar la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas, utilizamos la misma ecuación, ¿ok? Vamos a utilizar en este caso n igual 1 con la longitud de onda que ya sabemos cuál es, y podemos determinar que entre la primera y el orden 0 ya es 2,3 por 10 a la menos 2 metros, y ella sigue siendo simétrica hacia las demás. ¿Ok? Listo. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: un sistema de doble rendija cuya distancia de 0,3 milímetros está situada a 1 metro de la pantalla de observación. ¿Cuál es la distancia entre la segunda, okay, n igual 1, o el orden 1, y la tercera línea oscura de franjas de interferencia que se producen al iluminar las rendijas con una luz naranja de 600 nanómetros de longitud de onda? Ok, el procedimiento: aplicamos la ecuación de distancia entre franjas con interferencia destructiva para calcular la distancia de primer orden y luego la distancia de segundo orden. La diferencia o la resta entre ambas me da la distancia entre ellas dos. ¿Ok? Los datos que tenemos son la distancia entre las rendijas, que es 3 por 10 a la menos 4 metros, la distancia a la pantalla de observación, que es 1 metro, y la longitud de onda. Y la ecuación, por supuesto, que vamos a aplicar es la de distancia entre franjas cuando hay interferencia destructiva, que es Y oscura o Y en la zona de mínima interferencia, mínima interferencia no, mínimo nivel de iluminación, es igual a n más 1 medio lambda por r entre d. Entonces, para hacer el cálculo sustituimos los valores que tenemos de lambda igual a 600 nanómetros, la distancia a la pantalla y la distancia entre rendijas, y para el orden 1, Y es igual a 3 milímetros. Si calculamos, realizamos el mismo cálculo para n igual 2, es decir, la tercera línea o la franja oscura de segundo orden, entonces tenemos que 2 más 1 medio por 600 nanómetros por 1 entre 3 por 10 a la menos 4 metros es igual a 5 milímetros. Por lo tanto, la distancia que hay entre ellas dos es simplemente la resta de esta distancia menos esta distancia, que es 2 milímetros. ¿Okay? Esos son los ejercicios 1 y 2. Ahora vienen los ejercicios propuestos. Recuerden, deben elegir uno de los dos y subirlo a el portafolio, la actividad portafolio semana 5. El ejercicio dice: una fuente de luz amarilla de longitud de onda igual a 570 nanómetros se usa con un sistema de doble rendija cuya distancia D es igual a 0,05 milímetros. La pantalla de observación está a 3,3 de la doble rendija. Determina la distancia entre las dos franjas brillantes consecutivas de orden 1 y 2. Sencillito, ya lo hicimos. Y un ejercicio 2 dice: un sistema de doble rendija cuya distancia D igual 0,3 milímetros está situado a 1 metro de la pantalla de observación, igual que el ejercicio 2. Si la distancia de segundo orden es Y2 igual a 5 milímetros, tal como lo calculamos, ¿cuál es el ángulo de esa franja oscura? Eso es muy importante, utilicen la trigonometría de Young. Finalmente, esta clase de ejercicio fue coordinada entre la profesora Eva Monaga y el profesor Félix Álvarez. Nos vemos la semana que viene. Chao, muchachos.